Lucas capítulo 23, vamos a leer los versículos 44 al 49. Dice así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Oramos a Dios. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo especial que nos permites estar aquí en este lugar adorándote. Sabemos que tu presencia está aquí con nosotros, porque así lo dice tu palabra: donde estén reunidos dos o más en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y sabemos que tú estás aquí. Te agradecemos, Padre, por este tiempo de alabanzas. Queremos que lo recibas como ofrenda. Pero asimismo, Señor, queremos pedirte que nos hables por medio de tu palabra, sobre todo en este tema tan importante, Señor, acerca de tu muerte. Oh Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche es la muerte de Jesús. Y es un tema extremadamente importante. Yo recuerdo cuando estaba en clases de inglés, cuando llegué aquí a Houston, ya hace unos 14 años más o menos. Yo me acuerdo que estaba llevando una clase en la que había que escribir un essay, un ensayo. Y recuerdo que yo me inspiré en lo que estaba escribiendo. Entonces, me acuerdo que el maestro, a la hora de revisar el ensayo, me pregunta: ¿cuál es el defining moment? Y yo pues estaba un poco en la luna. Y bueno, la construcción de toda la narración que uno hace en el escrito tiene que llegar a un punto, todo va a una conclusión, pero que es como la revelación. Ok, esto era lo que querías decir, es la revelación, es lo que quiero decir, el mensaje que quiero dar. Y bueno, pues yo para entonces no sabía, y hasta la fecha no sé cuál era el defining moment de ese ensayo. Y yo recuerdo que estaba súper interesante. Era relacionado a una noche de enfrentamiento de la guerra allá en El Salvador. Yo recuerdo esa noche, era horrible. Entonces yo me inspiré en lo que estaba escribiendo. Pero el problema es que toda la construcción iba súper bien, pero no tuve una conclusión. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Y la razón por la que menciono es que la muerte de Cristo es como el defining moment, porque es la parte más importante. Todos los profetas, todos los escritos, todo habla acerca de la venida de Cristo. Y la cosa más importante que iba a hacer Jesús al venir era morir por la humanidad. O sea, si los profetas hubieran hablado, si Moisés hubiera escrito tanto que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, se le atribuyen otros escritos como Job, por ejemplo, algunos salmos también. O sea, si Moisés, si los profetas, si el rey David, si Salomón y tantos personajes hubieran escrito, hubieran hablado y hubieran elaborado tan bien lo que escribieron, pero sin la muerte de Cristo no sirve de nada todo.
no sirvió de nada. La muerte de Cristo es la cosa más importante que le puede haber pasado a la humanidad. Es lo más importante. Cuando Dios plantó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, los creó perfectos. No solamente los creó perfectos, sino que también creó el ambiente perfecto para ellos. Un lugar agradable. ¿A cuántos no nos gusta disfrutar de la comodidad de nuestra casa? Puede que no es un palacio, pero es nuestro lugar seguro. Y en el caso de Adán y Eva, Dios preparó el lugar, preparó el ambiente para que ellos estuvieran en un lugar seguro, que tuvieran carne para comer los animales, que tuvieran plantas, que tuvieran fruto de la tierra. Ni siquiera el trabajo no era una maldición, porque Dios le dio liderazgo al hombre para que sojuzgara la tierra. Entonces lo puso como cabeza de la creación y le dijo que labrara la tierra, pero eso no era una, digamos, no era una maldición. O sea, lo puso en las condiciones perfectas para que viviera bien. Pero como desobedecieron, entonces entró el pecado, y desde que entró el pecado, entró la muerte. Ellos no murieron instantáneamente, pero empezó, después de la desobediencia, comenzó la maldad. Al poco tiempo, bueno, lo primero sintieron vergüenza, se escondieron de Dios. Después de eso, el primer asesinato. Caín mató a su propio hermano. Y así continuó la maldad. Continuó hasta el punto de que Dios decidió destruir a la humanidad por el pecado y mandó el diluvio. Y a pesar de que puso Dios las condiciones adecuadas para que muchos fueran salvos, tampoco aceptaron esa propuesta, porque rechazaron la oportunidad de ser salvos. Rehusaron entrar al arca, que Dios le dijo a Noé que entraran. Entonces, mejor los animales entendieron y los seres humanos no lo hicieron. Entonces, así se va desarrollando la historia de la humanidad, en la que continuamente hay desobediencia, desobediencia, desobediencia. Después de eso, Dios manda a Moisés para que libere al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Después de sacarlos de Egipto, también Dios le da a Moisés los 10 mandamientos para que el pueblo comience a vivir una vida ordenada, basada en los preceptos que Dios estableció. Y es por eso que Dios estableció ciertos rituales para que se hicieran sacrificios, y por medio de estos sacrificios la gente pudiera recibir el perdón de los pecados. Pero eso duraba cierto tiempo. Por eso es que habían algunas leyes en las que una persona no podía tocar, por ejemplo, un cuerpo muerto, porque la persona quedaba impura religiosamente. Y había que hacer una serie de ritos. Había muchas cosas. Lo lastimoso de, por ejemplo, de los enfermos de lepra, por ejemplo. Imagínese tener a un ser querido enfermo de una enfermedad como esa, lepra. La persona no solamente sufría la angustia de la enfermedad, pero la tristeza de estar separado de la familia. Para el tiempo del COVID, por ejemplo, todos estuvimos aislándonos, a quienes nos dio, creo que a la mayoría. Tuvimos que estar aislados porque íbamos a contagiar a otros, o alguien nos podía contagiar. Entonces, no solamente la enfermedad era un gran problema, sino la enfermedad emocional, de tener que estar separados de nuestra familia, porque no era permitido que un leproso estuviera cerca de su familia. No solo cargaba la enfermedad física, no solo cargaba con el problema emocional, pero también el problema espiritual, porque tampoco
se podía acercar a la casa de Dios, porque era ritualmente impura la persona. Y así había una serie de cosas que hacían que el ser humano estuviera lejos de Dios, y por eso Dios estableció que se hicieran sacrificios para que por medio de estos rituales, de estos sacrificios, las personas pudieran tener perdón de pecados y de esa manera poder acercarse a Dios. Así se va construyendo la historia. Los profetas hablaron acerca de la venida de Cristo. Se va construyendo la historia. Pero en este momento, la escritura que leímos habla acerca de la muerte de Cristo. En primer lugar, en su muerte se revela el poder de Dios. Cuando Cristo murió, dice que se volvió oscuridad. Eso fue desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Fueron 3 horas que hubieron tinieblas, como lo dice el versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y es eso, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo es posible? Hasta la naturaleza misma pudo reconocer la magnitud del evento que estaba sucediendo. Aún la naturaleza, como digo, aún los animales entraron al arca, pero no los seres humanos. Aún la naturaleza está reconociendo la grandeza del evento. Y la cosa extremadamente importante es lo que menciona el versículo 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Si lo leemos simplemente y no nos enteramos de qué se trata eso, nos perdemos una cosa demasiado importante. El velo del templo, eso representa la obra de Cristo en la cruz. El templo, la casa de Dios, estaba dividida en 3 partes. La primera parte era los atrios, que era el lugar donde estaba la gente. La segunda parte era el lugar santo, era donde entraban los sacerdotes, era para oficiar el servicio y para hacer sacrificios, para que ellos intermediaban pues entre el pueblo y Dios, para que el pueblo se acercara a Dios. Pero después de eso estaba el tercer lugar, y eso era el lugar santísimo. Ahí solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación, para purificar al pueblo. El sumo sacerdote era escogido por suertes, y de esa manera era la única persona que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. En el lugar santísimo, ahí se encontraba el arca del pacto. Por eso es que me estaba confundiendo un poquito, porque está el arca que construyó Noé, pero también estaba el arca del pacto. Era como una caja dentro de la cual estaba la presencia de Dios. Entonces ahí estaban algunos elementos como parte del maná, del cual había caído del cielo mientras estaba el pueblo de Israel en el desierto. También estaba una vara que había florecido, era la vara de Aarón, y estaban también las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero a ese lugar santísimo no podía entrar cualquiera, ni siquiera los sacerdotes, sino que entraba solamente el sumo sacerdote una vez por año. No es de que se me antojó, quiero ir a adorar a Dios y voy a ir al lugar santísimo. No, eso no podía pasar. Si alguien, es más, el sumo sacerdote tenía que purificarse, tenía que hacer un proceso de purificación para que sus pecados le fueran perdonados y él pudiera estar en una condición limpia para poder entrar ante la presencia de Dios. Porque si la persona no estaba purificada, si el sumo sacerdote no estaba purificado, moría instantáneamente. No se podía jugar. Es la santidad, es la presencia de Dios.
Por eso es que ellos tenían vestiduras en las cuales tenía como unas campanitas que colgaban de sus vestidos, porque de esa manera, mientras él oficiaba el servicio, mientras estaba haciendo sus cosas en el lugar santísimo, se escuchaba pues que él estaba activo, por decirlo así. Pero si la persona estaba en pecado, caía y deja de moverse, ¿no? Como una señal. Entonces, cuando Cristo murió, no solamente la naturaleza reconoció la magnitud del poder de Dios y de la importancia del acontecimiento de la muerte de Jesús, que se oscureció. Pero lo más maravilloso es que dice que el velo del templo se rasgó. Y recordemos que el templo estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo es donde estaba el velo. ¿Y qué sucedió? Que cuando Cristo murió, ahora por medio de Cristo, todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso la importancia de que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora pasamos a formar parte de estas personas privilegiadas que tienen acceso ante la presencia misma de Dios. Antes era necesario hacer sacrificios. Antes era necesario derramar sangre. Y por eso es que el sumo sacerdote entraba una vez cada año al lugar santísimo en el día de la expiación para perdonar los pecados del pueblo, para que el pueblo fuera purificado y de esa manera se acercaban a Dios. Pero eso había que hacerlo una y otra vez. En cambio, cuando Cristo murió, ese sacrificio fue para siempre. Ahora nosotros no necesitamos un mediador. No se necesita un mediador. Tenemos líderes, tenemos pastores, tenemos líderes religiosos que están puestos para que nos dirijan, para que nos compartan la palabra, ¿verdad? Para enseñarnos, pero no porque están mediando por nosotros, porque Cristo ya hizo el trabajo. Jesús lo hizo y de manera perfecta. Es por eso que es la obra más maravillosa que puede haber sucedido para la humanidad, que Jesús muriera en la cruz, porque por medio de su sangre derramada, ahora tenemos acceso ante la presencia misma de Dios. Por eso es que es maravilloso. Gloria a Dios. Así que al morir Cristo, la barrera divisoria entre Dios y la humanidad se partió por la mitad. Ahora cualquier persona puede llegar a Dios directamente por medio de Cristo. Vamos a leer una porción que es un poco larga, pero es con relación a esto mismo, que respalda lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 14. Todo esto es relacionado con el sacrificio de Cristo y cómo eran los rituales y costumbres antiguas, pero que por medio del sacrificio de Cristo ahora tenemos entrada a la presencia de Dios sin necesidad de un intermediario. Por eso es un privilegio maravilloso. Vamos a leer una vez más. El versículo 1, Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una de las urnas de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció
y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, o sea que tenía que haber derramamiento de sangre para que él fuera limpio y también para que purificara al pueblo, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, todas esas cosas son un símbolo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea que por medio de esas cosas no había manera de ser perfecto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Explica todo el proceso, cómo era antes, que era un símbolo, pero en la actualidad Cristo entró y derramó su sangre, una sangre perfecta, que ya no es necesario nada. Por eso es que los cristianos, los evangélicos, hablamos de que no necesitamos hacer obras para ir al cielo. Esto se oye como una contradicción. No podemos pagar a Dios porque Jesús ya hizo el sacrificio completo. No podemos agregar nada. Las obras tenemos que hacerlas porque es propio de un cristiano. ¿Cómo uno puede decir que uno es rico, por ejemplo, y anda caminando por ahí? O no tiene para ir a comer a un restaurante, por ejemplo. Pues es una contradicción. Si una persona dice que es rica es porque tiene mucho dinero, ¿no? Tiene inversiones, tiene propiedades, qué sé yo. O sea, esas cosas hablan de quién es la persona y de lo que posee. Si uno es hijo de Dios, obviamente hay que comportarse como hijos de Dios, con honestidad, con sinceridad, con justicia, con rectitud, que ama a los seres humanos, que ama a las personas, que ama a los que no le caen bien. Hay gente que tal vez no nos cae bien, pues hay que amarlos. Entonces, es por eso que hay que comportarse como hijos de Dios. O sea, las obras no se hacen para ganarnos la salvación, porque Cristo ya pagó el precio, lo dice su palabra. Su obra fue perfecta, su obra es perfecta. Las obras las tenemos que hacer como una muestra de que somos hijos de Dios. No podemos estar, como dice el apóstol Santiago, no puede decir uno que ama a Dios y que aborrece a su hermano. Eso no puede uno decir que uno es hijo de Dios y vive odiando a los que están a nuestro alrededor. Entonces, eso no es así. Pero la obra de Cristo
es suficiente. De ahí en adelante, nosotros tenemos la oportunidad de seguirle y de vivir para agradarle. Cristo pagó el precio. Las obras tenemos que hacerlas. Seríamos hipócritas si no vivimos para agradar a Dios, para amar al que nos ofende. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 19 y 20 es relacionado con lo mismo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, la obra de redención es a través de Cristo. No hay manera de que nos acerquemos a Dios por nuestros propios esfuerzos. No hay manera. Hay personas buenas, pero estamos separados de Dios por causa del pecado y necesitamos que Él sea nuestro Señor. Si Él no es nuestro Señor, no hay manera. No es porque la persona sea, porque haga obras malas, sino porque por naturaleza somos pecadores y estamos separados de Dios. Por eso es que necesitamos reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Que Él sea la prioridad nuestra. Había un joven rico que se acercó a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, no me llames bueno, ninguno es bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y dice que cuando Jesús le hizo esa petición, se entristeció y ya no le siguió. ¿Qué quiere decir? Él dijo que había obedecido los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no robarás, no falso testimonio. Jesús dice, el joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Era una persona correcta, pero el dinero era más importante para él que Jesús. Y por causa de no querer dejar el dinero, se entristeció y ya no le siguió. Entonces, hay personas que tienen un buen comportamiento, pero Jesús no es la prioridad, Jesús no es lo más importante en sus vidas. Es por eso que la obra redentora de Jesús es lo más importante que puede haber para la humanidad. Es nuestro conducto de salvación, porque por nuestras propias obras no podemos. Sin que practiquemos, pensamos mal, tenemos envidia, tenemos sentimientos que no son correctos delante de Dios, sin que nos enseñen. Lo aprendemos y Adán y Eva, lo primero que sucedió después de haber desobedecido, tuvieron vergüenza, reconocieron que estaban desnudos y se escondieron de Dios, cuando antes no era así. Es por eso que el único medio de salvación es Jesucristo. Amén. Es el único medio de salvación. Después que Jesús, que hemos creído en Jesús y que hemos entregado nuestra vida a Él, decidimos vivir para honrarle. Hay diferentes maneras. Nosotros los evangélicos decimos aceptar a Cristo. Bueno, es aceptable aceptar a Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. O sea, puede llamarlo aceptar a Cristo, nacer de nuevo, poner a Jesús en primer lugar en su vida. No sé, puede usar la manera que quiera. Convertirse. Hay las personas que escucharon el Evangelio y se convirtieron, se volvieron a Dios. Hay diferentes maneras de decirlo, pero equivale a lo mismo, que Jesús sea la parte más importante de su vida y decidir tomarlo en cuenta el resto de sus días como lo más importante. ¿Por qué? Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a aborrecer al otro. A veces una raíz de amargura, porque lo que me hizo es que no lo puedo perdonar.
O sea, hay diferentes cosas que nos separan de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser el dinero, como lo del joven rico, puede ser una raíz de amargura, puede ser no perdonar, puede ser cualquier cosa por querer vivir a la manera de uno y dejar a Dios por un lado. Imagínense estos dos hombres que estaban en la cruz, tan cerca de la salvación. Uno lo recibe, el otro no lo recibe. Ambos estaban muriendo porque merecían morir, merecían estar ahí. Pero uno le reconoce y le recibe como a su Señor y Salvador. Y en este momento él está en el paraíso, pero el otro no, por la decisión que tomaron. Es por eso que la muerte de Cristo es lo más importante que le ha podido pasar a la humanidad. En segundo lugar, su sacrificio exige una respuesta personal. Veamos los versículos, volviendo a Lucas, veamos el versículo 47. Veamos desde el 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Qué cosa tan maravillosa. Este era un soldado romano, era un hombre que había atestiguado la muerte de muchas personas, de muchos criminales, porque los romanos empleaban la crucifixión como una manera de exhibir a la gente, especialmente a los que se rebelaban contra el imperio, los que hacían revueltas, y esa era una manera de hacer público el castigo para que los demás no se atrevieran a levantarse contra el imperio romano. Era una manera de exhibir a la gente y injuriaban a las personas. Lo hacían cargar su propia cruz durante una larga distancia. Hay un lugar en Israel que se le conoce como la Vía Dolorosa. Yo pasé por ese lugar. Por cierto, hay como una pared, hay una pared en la que está como un huequito de que supuestamente Jesús puso la mano ahí. Se le llama la Vía Dolorosa, porque por ese lugar pasó Jesús cargando la cruz. Entonces, las personas tenían que sufrir de esa manera. Entonces, para su propia muerte, el que era condenado a muerte en una cruz, tenía que cargar su propia cruz. Los soldados romanos estaban acostumbrados a ese tipo de cosas, pero este hombre, este guardia, al ver, al atestiguar semejante cosa que estaba pasando, él reconoció, dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Dice que glorificó a Dios. Es lo que pasa cuando una persona reconoce el sacrificio de Cristo. Da gloria a Dios y decide vivir para honrar a Dios. Surge de una manera orgánica. Es por eso que decía, por ejemplo, a este soldado romano, no es que alguien le dijo: da gloria a Dios por lo que estás presenciando. No, él reconoció, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios, y dice que glorificó a Dios. Eso es lo que sucede cuando alguien cree en el sacrificio que Jesús hizo. Da gloria a Dios. Hace obras no para comprar el reino de Dios, sino porque Jesús ya pagó el precio y yo voy a agradarle. Y yo voy a vivir para honrarle. No es para comprar, no es que ya Jesús pagó el precio, pero es porque le amamos. Y porque nos vamos a esforzar. ¿Somos imperfectos? Pues somos muy imperfectos. Pero vamos a esforzarnos para agradar a Dios. De eso se trata. Así que su sacrificio exige una respuesta. El soldado romano dio gloria a Dios como respuesta. Y le puedo asegurar que él siguió para vivir honrando a Dios. Esa fue su respuesta. Pero vemos también, hay personas endurecidas que pueden ser quebrantadas por el amor de Cristo.
Es por eso que a veces hay personas, hay criminales. Hay una película que se llama La Cruz y el Puñal, una película muy, muy vieja de Nicky Cruz, que era un pandillero, pero él se convirtió al Evangelio y él vivió para honrar a Dios. Era un criminal, era un asesino. Y no hay orgullo, no hay nada, no hay dureza humana que se resista cuando ven el sacrificio de Cristo y se doblegan ante Dios. A veces los testimonios más fuertes son aquellos en los cuales personas han vivido hundidos en el pecado, en la desgracia, pero reconocieron el sacrificio de Cristo y se volvieron a Dios, y Dios hace una transformación, ¿verdad? Porque así es la presencia de Dios. La multitud, ¿cuál fue su respuesta? Se lamentaron y dieron golpes de pecho. No sé necesariamente qué significa eso, porque hay gente que sí tiene arrepentimiento, pero no hace un cambio de vida. Judas se arrepintió después de que dijo, he entregado sangre inocente. Se arrepintió y llevó el dinero que le habían dado por entregar al Mesías y fue y lo entregó. Pero después de eso, a pesar de que se arrepintió, fue y se ahorcó. O sea, uno puede tener una conmoción, uno se puede conmover, pero eso no necesariamente significa me voy a volver a Dios. Uno se puede arrepentir por algo, pero nada más se queda ahí como una emoción. Entonces la mejor respuesta no es me emociono y sí me causó una gran emoción por lo que escuché. Pero si sigo igual, ¿de qué sirve? No sirve de nada. ¿Qué tipo de respuesta vamos a tener ante eso? En tercer lugar, su sacrificio deja huellas en los que le aman. Versículo 49, los conocidos lo contemplan de lejos. Versículo 49, ya vamos a ir terminando. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Recordemos, hay una enseñanza que compartí hace ya varios jueves atrás, que el título era Lo sigo aunque de lejos, y hablaba acerca de Pedro, que negó al maestro, pero le seguía, aunque estaba de lejos, le seguía. Porque cuando una persona tiene una experiencia con Dios, esta persona no se aleja por completo. Algunas veces tropieza, pero ese tropiezo no significa un abandono total, porque Jesús significa mucho para mí. Y a veces pecamos, a veces fallamos porque somos seres humanos, pero eso no quiere decir que uno se va a volver atrás por completo. ¿Por qué? Porque Jesús significa todo para mí. Entonces uno puede seguirle algunas veces como Pedro, que negó al maestro, lo negó 3 veces, pero después lloró y se arrepintió, pero se volvió a Dios. Estas personas también, los conocidos lo contemplaban de lejos, los que lo conocen lo miran de lejos. Permanecieron cerca, aunque confundidos y heridos por el acontecimiento que estaba pasando. Las mujeres fueron testigos fieles, mujeres que le habían seguido desde Galilea. Fueron las primeras en ir al sepulcro. Muchos servidores anónimos permanecen fieles sin ser vistos ni aplaudidos. Hay personas que están un poco lejos, están detrás de la escena, pero aman a Dios. Ojalá que esa sea nuestra respuesta ante el sacrificio de Jesús. Amén. Que sea como la del centurión, que le reconoció y glorificó a Dios. Que seamos como los conocidos que contemplaban a Jesús, que aún como Pedro, que tropezó, que le negó, pero le seguía de lejos. O que seamos como las mujeres que fueron testigos fieles, que le seguían desde Galilea
Estaban ahí presenciando su sacrificio, no estaban de acuerdo, pero no había manera de poder evitarlo para ellas. Pero estaban ahí, detrás del Mesías. Entonces, que esa sea nuestra actitud también, que esa sea nuestra respuesta, que el sacrificio de Jesús cause ese efecto en nosotros también para que podamos seguirle con compromiso. No por emoción, como los que le seguían y se daban golpes de pecho, sino como personas comprometidas. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Debido a la importancia del tema, vamos a hacer una breve oración, como una oración de reconocer a Jesús como nuestro Salvador y de consagrar nuestras vidas a Él. Luego de eso, que Dios haga su obra en nosotros. La obra de Dios es perfecta y Él va acomodando las cosas. Él nos va guiando, Él nos va mostrando el camino, pero sí requiere que tengamos una vida comprometida con Él. No como una carga, porque tenemos la libertad para no repetir la oración. No tienen que hacerlo si no desean, pero si gustan hacerlo, claro que sí. Así que oramos al Señor. Repita después de mí. Señor Jesús, te doy las gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque tú ya pagaste el precio por todos mis pecados. Y por eso, Señor, reconozco que eres el único camino y quiero entregarte mi vida para servirte. Ayúdame, Señor, en esos momentos difíciles donde me cuesta seguirte por cualquier pecado o cualquier debilidad. Pero sé que por medio de ti tendré la fuerza para caminar de la mano contigo. Gracias por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.